Amén. Dios les bendiga grandemente. Así sea. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 11. Un solo versículo, el versículo 27, lo leímos la semana pasada. Hoy día vamos a escudriñar un poco más en ese tema. Y el tema para el día de hoy es el Padre y el Hijo, un misterio que tiene que ser revelado solo a predestinados. Amén. O sea, es un misterio oculto para el resto, pero los predestinados van a entender quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a entender quién es Dios en el fondo. Sí, Señor, amén. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Él. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dijo, todas las cosas me fueron entregadas a mí por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. 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 Que Dios nos ayude, pueden tomar sus asientos. Amén. Podemos entender, hermano, a la luz de la palabra del Señor, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo aquí está entregando un misterio. Amén. Él está diciendo, todas las cosas me fueron entregadas a mí por mi Padre. Ahora esto lo dijo él, no tan solo en este lugar, sino lo dijo en otros pasajes más, ¿cierto? Entonces, lo que él está diciendo es que toda autoridad le es entregada a él. Y él dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Cuando Jesús, ¿cierto?, fue al monte de la transfiguración, Jesús dijo, este es mi Hijo amado. Lo reconoció el Padre, en quien tengo complacencia, ¿cierto? Amén. Y cuando Juan lo fue a bautizar, ¿cierto? La voz de Dios también descendió, ¿cierto? Y también el Padre habla, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, ¿cierto? Amén. Y dice, ni al Padre conoce alguno, mire. Jesús se atreve a decir, hermano, que nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Entonces, tiene que haber algo aquí, pues, hermano, amén. Amén. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. O sea, el Hijo, a quien él quiere, se revela, y a quien él quiere, le revela al Padre. Amén. Lo demás es pura bla bla nomás, hermano, amén. Entonces, fíjense que la gran mayoría, millones de personas se reúnen en una iglesia, en una congregación, ¿cierto? Van pisando iglesia, van pisando la tierra, ¿cierto? Van diciendo, yo soy creyente, sin saberlo van caminos al infierno. Vimos hace unos días atrás, hermano, cómo estaba la puerta ancha, hermano, ¿cierto? El camino ancho y estaba la puerta angosta, ¿cierto? El camino angosto. Y nos dimos cuenta, hermano, de que todos los que entran por la puerta angosta y todos los que entran por la puerta ancha, todos ellos dicen yo soy cristiano. Así es, amén. Todos ellos llevan una Biblia bajo el brazo, todos ellos van a una iglesia, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo habló de la puerta ancha, no estaba hablando de la gente que no creía en Él. No estaba hablando del mundo, no estaba hablando, hermano, de aquellos que viven su vida como quieren vivirla, no, está hablando de gente que se congrega en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, ¿cierto? Y la gran mayoría de esa gente, ¿cierto? Todos aquellos que ingresan, por así decirlo, por la puerta ancha, van camino al infierno, Así es, hermano. Señor, amén. Amén. Y es más, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese, ¿cierto? Ese ingresará al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque ha elegido entrar por la puerta estrecha, ¿cierto? Ahora, esa puerta, vimos nosotros que esa puerta tiene un nombre, esa puerta se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta, dijo. Amén. Entonces, esa puerta estrecha se llama Jesucristo. También ese camino estrecho también se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Amén. La única forma de entrar por la puerta estrecha es a través de Jesucristo. La única forma de entrar, ¿cierto? Y caminar por ese camino angosto es a través de Jesucristo, hermano. Amén. Lo demás es infierno, lo demás va a perdición. Amén. Y no es que uno
quiera a ellos, por así decirlo, mandarlos al infierno. No es eso, sino que ellos han negado a Dios a través del conocimiento que ellos han adquirido, hermano. Amén. Porque Amén. no nos olvidemos, hermano, que toda congregación, ¿cierto? Toda denominación, todo ismo, ¿cierto? Acepta un dogma. Así es. Ellos dicen, bueno, yo creo como mi iglesia cree, yo creo como me lo ha enseñado mi pastor, yo creo como me lo enseñan ahí en la iglesia, pero nosotros tenemos que ser 100% escritural, hermano. Amén. Gloria a En la Dios. palabra de Dios está la verdad. Por eso que Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo se conocerá un verdadero profeta de un falso profeta? Es que un verdadero profeta viene en nombre de Dios y dice, así dice el Señor, y eso llega a cumplirse. Y un falso profeta viene y dice, yo vengo en el nombre de Dios y profetiza, y eso no se cumple. Y la Biblia dice, al tal ni siquiera le crean. Amén. Amén. Génesis nos muestra a Dios, ¿cierto? Entregándole a Adán, ¿cierto? Allá en el comienzo, en el Génesis, el conocimiento, entregándole la palabra, hermano. Voy a leer rápidamente Génesis capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. Dios le dice, de todo árbol puede comer. ¿Qué más dice? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahora, si usted se da cuenta, este es Dios hablando, hermano. Amén. Amén. Entonces, como este Dios hablando, entonces su palabra tiene vida eterna. Amén. Su palabra tiene que ser cumplida. Adán, hermano, tenía que cumplir su palabra, hermano. Amén. La estrategia, por así decirlo, para caminar, hermano, en eternidad de Adán era ganarse al lado de la palabra, ¿cierto? Entonces, Adán, como era el pastor, ¿cierto? Adán, Eva estaban juntos caminando, ¿cierto? Ahora ambos conocían esta verdad, ¿cierto? La Biblia dice que cuando la serpiente se le presenta a Eva, Eva conocía Sí, amén. conocía la palabra. Ahora era el único mandamiento que ellos tenían. Podían comer de todo árbol, ¿cierto? Podían juntarse con todos los animales, podían pasear por todo el lugar ahí. Había una felicidad eterna, hermano. Amén. Amén. Lo único que tenían que hacer, ¿qué es lo que era? No comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano. Así es, Pero amén. fíjese que una de las estrategias más astutas de Satanás es tergiversar la palabra de Dios con medias verdades para así engañar a los que tienen que ser engañados. Amén. La Biblia dice que hay gente, ¿cierto? Hay personas que fue predestinada para ser engañada. Así es. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 24, 24, dice que vendrían falsos cristos, falsos ungidos, que engañarían a todos, ¿cierto? Excepto a sus escogidos. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 13 también dice, ¿cierto? Que la bestia vino a engañar, ¿cierto? La segunda vista vino a engañar, ¿cierto? Y vino a crear una falsa adoración. Y Amén. dice, todo aquel que no está escrito en el libro de la vida fue y adoró a la bestia. Amén. Amén. Entonces, la serpiente antigua, hermano, le mostró a Eva esa palabra pervertida, la palabra pervertida de el bien y el mal. Y entonces a Eva le pareció un árbol muy codiciable, dice la Biblia. Entonces, ella, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Quedarse con la palabra o canjear la palabra de Dios y tomar la palabra de la serpiente? Entonces, ahí está, se da cuenta, ella entonces viene y canjea la palabra que tenía vida eterna, hermano. Amén. Lo cambió por ese conocimiento pervertido que le pareció bueno para comer, dice la Biblia. Así es, Señor. Amén. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, si no, mire lo que dice, que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, hoy en día mucha gente, hermano, piensa de esa forma. Hoy en día mucha gente piensa de esa manera, ¿cierto? Creen, ¿cierto? Vivir en eternidad. Piensa que va a vivir eternamente y dice, bueno, yo voy a ser igual a Dios. Yo seré como Dios.
Pero resulta que la Biblia no habla de eso, hermano. La Biblia no nos dice que nosotros, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros viviremos una eternidad con Dios. Amén. Entonces, bueno, podemos confiar en Él, hermano, amén. Pero la Biblia dice que la serpiente era astuta, hermano, amén. La serpiente acusa a Dios, amén. La serpiente acusa a Dios de ocultarle a Eva el conocimiento beneficioso, hermano. La serpiente le dice, Dios te está ocultando el conocimiento beneficioso que hay detrás del árbol de la ciencia del bien y el mal. La serpiente está, por así decirlo, seduciendo a Eva, diciéndole, Dios no te quiere contar toda la verdad de lo que hay en el árbol de la ciencia del bien. Por eso es que Dios no quiere que lo toques. Por eso es que Dios quiere que no toques el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sabes por qué Dios no quiere? Porque si tú lo llegas a tocar, si tú llegas a comer, serás como Dios. ¿Se da cuenta? Entonces la serpiente le dice, si comes, serán abiertos tus ojos, serás poseedora de todo conocimiento. Amén. El objetivo de Satanás era hacer que Eva, hermano, en el fondo cuestionara la palabra de Dios. Pero ¿por qué Dios no quiere que yo coma? ¿Por qué puedo comer de todo árbol y por qué de este no? Yo lo miro y veo el árbol y lo veo que es bueno, que es codicioso, ante mis ojos es un apetecible, ¿cierto? La serpiente dijo, si Dios no dice toda la verdad, entonces no se puede confiar en Él. Mire el engaño que está produciendo en Eva. Oye, Dios no te está diciendo, pero Dios te dijo por qué no podías comer. Claro que sí, Dios dijo que iba a morir. Ya, esas son las consecuencias, pero dime, ¿por qué Él no te ha dicho por qué vas a morir? No, si serán abiertos tus ojos. Mira, tú serás igual a Dios, le está diciendo la serpiente. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que está haciendo la serpiente es decirle a Eva, Dios no es confiable. ¿Se da cuenta? Génesis nos revela que el pecado original fue desobedecer la palabra de Dios. Amén. Eva desobedeció a Dios, ¿para qué? Para conocer el bien y el mal. Amén. Ahora, el pecado original, ¿cierto? La caída de Adán y Eva fue no guardar la palabra de Dios, no mantenerse firme creyendo en la palabra, no mantenerse, ellos no se mantuvieron obedeciendo la palabra, ¿cierto? Que Dios le había encomendado. A Adán y Eva fueron tras el conocimiento pervertido, hermano, y rechazaron la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sí, Génesis capítulo 3, mire lo que ocurre, lo que dice ahora Elohim, mire lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Escucharon eso? Amén. Sabiendo el bien y el mal. ¿Escucharon eso? Amén. Ahora Adán y Eva conocían el bien y el mal. Ahora pues, ¿qué es lo que dice? Que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, nos damos cuenta que sin darse cuenta, a Adán y Eva, ellos espiritualmente murieron. Sabemos que murieron más adelante cuando fueron expulsados, ¿cierto? Pero ellos iban ya conociendo el bien y el mal. Amén. O sea, en el fondo, si usted se da cuenta, el bien y el mal es una mezcla. Amén. Dios tenía ahora que cumplir su palabra. Ellos tenían que morir, ¿se da cuenta? Amén. Y les dijo Dios a ellos, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, amén. ¿Cierto? Estaba hablando de la muerte natural, ¿cierto? Pero recordemos, Génesis capítulo 1, dice la Biblia que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Ellos vivían en eternidad, ¿cierto? Ellos eran espíritus, ¿cierto? Entonces, ellos
Dios había creado un plan de redención, amén. Amén. Ellos fueron expulsados de todo, ¿cierto? Su desobediencia, ¿qué les quitó? Les quitó la vida eterna, ¿cierto? Su desobediencia les quitó la paz que ellos tenían. Amén. Su desobediencia les quitó la salud que ellos tenían, Así la es. tranquilidad que ellos tenían, hermano. Y ahora ellos se encontraban totalmente desnudos. Amén. Ahora, ¿por qué totalmente desnudos? La Biblia dice que Adán y Eva se encontraron de pronto desnudos. Amén, ¿no es así? Amén. ¿Y qué dice más la Biblia? La Biblia dice que Adán y Eva, cuando ellos se encontraron desnudos, entonces ellos se quisieron cubrir. Amén. Amén. ¿Y por qué estaban desnudos? Porque ellos habían desechado la palabra de Dios. Amén. Entonces, ellos, ambos, Adán y Eva, tuvieron que trabajar, esforzarse, hermano, Amén. ¿para qué? Para volver a su estado original, hermano, amén. Ellos sabían en lo que habían fallado, sabían en lo que habían caído, hermano, amén. Ahora, la gracia de Dios, dice la Biblia, les proveyó un cordero sin mancha, hermano, amén. Y Dios mismo los vistió, como estaban desnudos, ellos se habían puesto un traje de higuera, ¿cierto? Dios se los sacó y los vistió con un traje, hermano, de redención. Amén. Amén. Entonces, en el Génesis, hermano, Dios nos está mostrando el plan de redención. Amén. En el fondo a nosotros. Así es, amén. El plan de vida eterna, hermano. El plan de cómo derrotar a Satanás en este tiempo final. Amén. Ahora, Adán y Eva, al igual que nosotros, Adán y Eva tendrían que esforzarse, hermano, en obedecer a Dios. ¿Para qué? Para volver a su estado original. Así es, amén. Es eso lo que estamos haciendo nosotros, hermano. Amén. Esforzándonos, vivir su palabra, cumplir su palabra para volver a nuestro estado Amén. original, hermano. Amén. Adán tuvo la revelación de que un día podía volver a casa. Amén. Amén. ¿Quién se la reveló? Nuestro Señor, Así es, hermano. Señor, Él amén. le dijo a la simiente, ¿se acuerdan? Mm. Tu simiente le herirá, ¿cierto? El carcañal, pero tu simiente, a la mujer le dijo, le herirá la cabeza, ¿cierto? Sí, amén. Entonces estaba la promesa, ¿cierto? Le fue revelado, vendría un libertador, ¿cierto? Amén. Uno que nos daría libertad completa, hermano. Amén. Adán tuvo entonces la revelación de un día poder volver a casa. Amén. Ahora, ellos creían en volver a ser eternos. ¿Acaso no es lo mismo que pensamos nosotros, hermano? Amén. Sí, Señor, Nosotros amén. vamos a la eternidad, ¿se da cuenta? Amén. Creemos porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, creed en mí, ¿cierto? Así es. Creed en mí y tendréis vida eterna. Amén. Amén. Entonces, ahora Adán y Eva tendrían que luchar para poder permanecer, hermano, dentro de qué cosa? Dentro de la sabiduría de Dios. Así es, Señor. O sea, tenían que dejar de lado el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, y entonces evocarse en la sabiduría de Dios. Ellos no se podían perder. En primer lugar, Amén. Adán y Eva, sabemos, ¿cierto?, que ellos fueron perdonados, por eso Dios los cubrió, ¿cierto?, a ambos, ¿cierto?, con un traje, ¿cierto?, de cordero, ¿cierto?, ensangrentado. Entonces ellos no se podían perder. Dios proveyó un camino para que ellos pudieran volver a casa. Amén. Sus nombres, podemos decir, estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, hermano. Ahora ellos solo tenían que obedecer para volver a casa. Ellos serían los primeros redimidos por sus pecados. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Sí, Dios. Señor, amén. Entonces, ellos entendieron que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. En otras palabras, el principio de la sabiduría es el respeto a la palabra de Dios. Amén. Ahora, eso lo aprendieron. Adán lo predicó, ¿cierto? La Biblia dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, ¿cierto? El pueblo fue creciendo, ¿cierto? Fueron avanzando, ¿cierto? Pero tenemos que Caín, hermano, rechazó la sabiduría de Dios. Sí, Señor. Amén. También rechazó Caín sacrificar, ¿cierto?, el cordero, ¿cierto? Y decidió él, ¿qué cosa? Tomar la sabiduría del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Entonces Caín era, dice la Biblia, el hijo de perdición. Ahora podemos ver a Caín, cuando vemos a Caín,
podemos ver, ¿cierto?, que él tomó el árbol de la ciencia del bien y el mal, y entonces tomó, ¿cierto?, por así decirlo, entre comillas, el evangelio que quería entregar Satanás. Así es, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a través de Caín, Satanás desplegaría, ¿qué cosa? Su conocimiento perverso, pervertido a las naciones. Amén. ¿Qué es lo que es ese conocimiento pervertido? Es la falsa revelación, pues hermano. Con todo esto, Caín, mire, poca atención, Caín con su adoración, él creía que lograría la vida eterna. Caín estaba creyendo eso. Usted, hermano, hermana, usted va a una denominación, hermano, que vive en fornicación espiritual, en adulterio, ¿cierto? Y ellos dicen, pero si yo voy al cielo, ¿se da cuenta? Ahora Caín creía exactamente lo mismo. Él creía que a través de su religión lograría vida eterna. Caín no sabía que estaba siendo engañado, hermano. Amén. Él era sincero en su adoración, pero el tema es que él no tenía la correcta revelación. Amén. Hay mucha gente sincera que va a ir a parar al infierno por no tener la correcta revelación, hermano. Caín era sincero en su adoración, pero a la vez estaba perdido. ¿Por qué? Porque su doctrina era errada. Así es, amén. Amén. Entonces, ahí es donde hay que colocar atención. Nosotros que estamos en este tiempo final, tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, hermano, la sabiduría del árbol de la ciencia, del bien y el mal, mezcla lo bueno con lo malo. Así es, amén. Y a los ojos de los hombres es muy atractivo, pues, hermano. ¿Por qué? Porque al mezclar lo bueno con lo malo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, al mezclarlo, ¿qué es lo que produce? Un tibio. Así es, Un amén. creyente tibio, la edad de la Odisea, la edad vomitada, ¿se da cuenta? Amén. Entonces es atractivo a los ojos de los hombres, pero ante Dios ellos están muertos. Porque usted sabe que la Biblia dice, ¿cierto? Amarillo es muerte. El caballo amarillo es muerte, ¿cierto? Así es. Entonces, mire lo que nos revela Génesis. Voy a leerle, mire. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Amén. Amén. Entonces, ella comería la palabra que entregaría ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y que era agradable a sus ojos, ¿cierto? O sea, a pesar de la prohibición de Dios, para ella fue agradable. La tentación se presentó como algo atractivo, como algo hermoso y deseable para obtener conocimiento. Amén. Amén. ¿Y qué dice? Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora hay que entender, hermano, que esta palabra sabiduría, hermano, el libro de Eclesiastés capítulo 8, dice que la sabiduría estaba en el comienzo, hermano. Allá en el comienzo estaba la sabiduría creándolo todo. Ese era Jesucristo, hermano. Jesucristo está asociado a esa sabiduría, hermano, creando todas las cosas, ¿cierto? Caín, mire, Caín tomó del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿cierto? Porque fue agradable a sus ojos, ¿se da cuenta? Amén. Y comenzó a enseñar y a mezclar lo bueno con lo malo. Con eso, él quería tener el acercamiento hacia el verdadero Dios. Y cuando empezamos a leer la genealogía de Caín, nos damos cuenta la clase de perversión que creó su doctrina. Así es, Y amén. podemos ver, ¿cierto?, a su descendencia tomando dos mujeres, ¿cierto? Antes, ¿cierto? Tomando dos mujeres, ¿cierto? Haciendo armas, ¿cierto? Haciendo un montón de cosas que eran contrarias a lo que Dios consideraba bueno. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que Caín se alejó de Adán.
La Biblia dice que él se fue a oriente, se da cuenta, se alejó de Adán. Caín no pudo creer. Lo que está demostrando la Biblia es que Adán se alejó de lo que, perdón, Caín se alejó de lo que Adán enseñaba, de la revelación que Dios le había mostrado, porque recordemos, Adán vivió en eternidad, ¿cierto? Y Adán sabía por qué se había producido la caída, y Adán sabía cómo se tenía que volver, hermano. Amén. Entonces, Adán conocía todas estas cosas, pero Caín no pudo creer lo que Adán enseñaba para regresar a Dios. Eso era demasiado para él, hermano. Amén. Caín quería hacerlo a su manera. Entonces, se alejó lo que más pudo. ¿De qué? De la palabra, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque la palabra de Adán, hermano, estaba influenciando, por así decirlo, los conocimientos que tenía Caín hacia otras personas, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Caín comenzó a levantar su propio ministerio. Amén. Él tomó el conocimiento que adquirió de Adán, ¿cierto? Ponga atención a esto, y lo mezcló con sus propios razonamientos. Amén. Amén. Entonces, Caín dijo, tomo lo bueno y tomo este conocimiento, ¿cierto? Y lo hago tan parecido a lo verdadero. Oye, pero ¿por qué no? Si Dios, ¿cierto? Es un Dios de amor, ¿cierto? Y entonces Caín iba con eso a adorar, ¿cierto? Y la doctrina de él fue muy llamativa, pues hermano. La doctrina que empezó Caín a enseñar, ¿cierto? Fue aceptada por la gran mayoría. Dogmas, tradiciones, enseñanzas humanas mezcladas con lo divino. Cuando leemos Génesis capítulo 6, hermano, vemos, ¿cierto? Que Dios descendió, dice la Biblia, y encontró tanta maldad que dice la Biblia que él se arrepintió de haber hecho al hombre. Amén. ¿Y por qué pasó eso? Por la enseñanza que comenzó con Caín, hermanos. Amén. Entonces el pueblo de Dios estaba apartado, pero usted sabe, pues, hermano, usted no necesita sembrar para que la maleza crezca. Así es, amén. La maleza crece sola, ¿cierto? Amén. No necesita ni lluvia, de repente crece igual, pero usted va, ¿cierto? Y empieza a buscar si es que hay un fruto para comer, no hay nada bueno, hermano. Amén. Amén. Entonces, así es con ese pueblo, hermano, que ha despreciado, ¿cierto?, la palabra de Dios y ha aceptado, por así decirlo, el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, una herejía, por así decirlo, es la negación o rechazo de la verdad establecida por Dios. Eso es una herejía. Entonces, una persona que no cree a la palabra de Dios es un hereje, ¿cierto? Niega, rechaza la verdad de Dios. Y entonces, ¿en qué cree un hereje? ¿En qué cree? En una doctrina religiosa. Eso para ellos es bueno, una doctrina entregada por el hombre, ¿cierto? Amén. Nuestro Señor Jesucristo, entonces da una clara advertencia sobre las doctrinas de hombres. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Apocalipsis capítulo 17, hermano. No lo voy a leer. Yo les voy a hablar. Apocalipsis capítulo 17 habla de la gran ramera, hermano. Y también Apocalipsis 17 habla de las hijas de la gran ramera. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios rechaza todo eso, hermano. Todo doctrina de hombre es rechazada por Dios. Amén. Amén. Mire, ahora sí, busque Marcos capítulo 7, y vamos a ir viendo algunos pasajes para poder entender y entrar en el tema del día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo aquí está hablando, hermano, porque los fariseos le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7, versículo 5, mira lo que dice. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan, ponga atención a esto, no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Se dieron cuenta de eso? Amén. Sino que comen pan con las manos inmundas.
Ahora, los ancianos, usted tiene que entender que son los ministros, Amén. son los líderes del Sanedrín, hermano, amén. Son los que guían al pueblo, amén. Amén. Versículo 6, mire lo que dice. Respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando, ponga atención, como doctrinas, mandamientos de hombres. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Porque dejando, ponga atención, dejando el mandamiento de Dios, lo mismo que acabamos de hablar, Amén. lo mismo que ocurrió en el Génesis, ¿cierto? Lo mismo que hizo Caín, ahora están haciendo los escribas y los fariseos. Así es, Señor. Amén. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, lo mismo que ocurrió allá en el Génesis, hermano, lo mismo que ocurrió en aquellos días, hermano, está ocurriendo ahí en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que lo mismo está ocurriendo hoy en día. Así es. El mundo se aferra a las tradiciones, hermano, impuestas por el hombre. Yo me recuerdo, hermano, que un anciano nos fue a visitar una vez, hermano, y dijo que nunca más nos visitaría porque nosotros no dábamos gloria a Dios. Ustedes no dan gloria a Dios y que yo no voy para allá. Otro hermano dijo, yo no voy, no me junto más con ustedes porque ustedes no hablan de los truenos. ¿Se da cuenta? Entonces, tradiciones de hombres, se da cuenta, tradiciones, hermano. Entonces, bien dijo nuestro Señor, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Entonces viene alguien y dice una cosa, hermano, y eso se convierte inmediatamente en una tradición. Yo conocí gente, hermano, que no podía usar blue jeans porque era pecado. Yo conocí gente que no podía usar zapatillas porque era pecado. Yo conocí gente que no podía chutear una pelota porque era pecado, hermano. Oiga, esas son tradiciones de hombres, hermano. Entonces, la doctrina de los fariseos y de los escribas no era algo nuevo, hermanos. Venía de allá del principio, hermano, en la misma doctrina que entregó Caín. Y es tan engañadora y peligrosa que al mismo tiempo Jesús la enfrentó en sus días. Fíjense que en los días de Caín, ahí se aceptó el adulterio. Un descendiente de Caín podía tener dos esposas. ¿Se da cuenta? Amén. En los días de Jesús estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Y hoy en día, exactamente lo mismo. Así es, Señor. Hoy en día, tengo que decir algo, hay pastores, hermanos, que están con una segunda esposa, hermano. Existen 5 ministerios, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, llámese como se llame, que tienen un segundo matrimonio. ¿Y esa doctrina de dónde viene? De Caín. Nos damos cuenta que viene de Caín. Entonces la doctrina de los fariseos no era algo nuevo. Venía desde allá del principio, ¿cierto? Doctrina que entregó Caín. Y es tan engañadora y peligrosa que nuestro Señor Jesucristo la enfrentó en sus días. Mire, busque San Juan capítulo 8. Y vamos a ver aquí a nuestro Señor Jesucristo enfrentando, hermano, a los fariseos. Bueno, es tan conocida esta, por así decirlo, esta palabra, pero vale la pena recordarlo para que sepamos, hermano. Amén. Amén. San Juan 8:43. Mire lo que dice. San Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Amén. Esa es una pregunta. Sí. ¿Por qué, en otras palabras, por qué no entendéis mi palabra? Porque no podéis escuchar mi palabra, les dice él. Amén. O sea, le hace una pregunta y a la vez él le responde. Amén. Entonces, ¿cuál era su lenguaje?
era el árbol de la vida. Ellos no podían escuchar al árbol de la vida. Ellos querían el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice. Le está hablando al pueblo judío, hermano. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahora mire, lo lleva al principio. Él ha sido homicida desde el principio. Amén. ¿Se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo se está yendo al libro de Génesis? ¿Se da cuenta que el homicida, el primer homicida, ¿quién fue? Caín. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahora está hablando de Satanás, ¿se da cuenta? Ahora la simiente de Satanás estaba dentro de Caín, entregando, hermano, entregando lo que tenían los fariseos, ¿cierto? Así es, señora. Dice nuestro Señor Jesucristo, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí, hermano, de que los fariseos, hermano, son hijos de Satanás. Amén. Y mire lo que dice, los fariseos, mire, el Sanedrín ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué homicida? Porque hay una muerte espiritual, hermano. Y dice, y no ha permanecido en la verdad. El pueblo de Israel no había permanecido en la verdad, sino que nuestro Señor dijo, han cambiado la verdad por tradiciones. Amén. Porque no hay verdad en él. Ahora, dése cuenta, el pueblo de Israel no tenía la verdad, no manejaba la verdad. Entonces, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor? Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Entonces, cuando los fariseos entregaban su mensaje, hablaban de mentiras, porque entregaban tradiciones. ¿Qué estaban haciendo ellos? Entregando de dónde eran. Por eso nuestro Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Entonces, nos damos cuenta que Jesús enfrenta sus tradiciones, Jesús enfrenta sus enseñanzas. Si usted se da cuenta, Jesús está enfrentando a los fariseos en el mismo templo donde ellos predicaban. Pero veamos por un momento la doctrina de los fariseos. Ellos, los fariseos, fíjense que ellos predicaban y estaban luchando por volver a la eternidad. Ellos creían en el verdadero Dios. Ellos estudiaban y aplicaban rigurosamente la ley de Dios dada por Moisés. 613 leyes, incluyendo los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero también aplicaban rigurosamente, por así decirlo, las tradiciones, las leyes orales, lo que hemos hablado nosotros durante un buen tiempo. Amén. Estaba la ley escrita, que era dada por Dios, ¿cierto? Y entregada a través de Moisés, y estaba la ley oral, entregada por sus líderes. Y entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Una mezcla. Así es, amén. O sea, lo mismo que hicieron allá el árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo mismo que estaba en Génesis. Lo mismo, ¿cierto?, que hizo Caín. El árbol de la ciencia mezclando lo bueno con lo malo. Y aquí los líderes de Israel, los fariseos, el Sanedrín, tomaban las 10 leyes que Dios entregó, más las 603 leyes que Dios le permitió a Moisés. Todo eso lo agarraban y lo mezclaban con las leyes orales que sus propios líderes dictaban para poder, ¿qué cosa? Arreglar, por así decirlo, el camino, hacerlo más suave. Una mezcla del bien y el mal. Amén. Amén. Pero pensemos un poquito en los fariseos. Ellos creían en el verdadero Dios, igual que Caín. ¿Se dieron cuenta? Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, fíjese. Ahora Caín también creía en la resurrección de los muertos. ¿Se da cuenta?
Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Se parece mucho hoy en día, ¿se da cuenta? Así es, amén. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Hoy en día, mucha gente cree en la inmortalidad del alma, creen que va a vida eterna. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, los fariseos creían en vida eterna y muerte eterna. Vida eterna para el verdadero creyente, para aquellos que guardaban las leyes de Dios y las leyes que ellos imponían. Y castigo para aquel que no cumplía las leyes. ¿Se da cuenta? Entonces, los fariseos creían en los ángeles, claro que sí. Los fariseos creían en los demonios, claro que sí. Los fariseos eran tan parecidos a lo verdadero, ¿sabe qué? Eran tan parecidos a lo verdadero que a través de esa creencia engañaban al pueblo y lo tenían engañado. ¿Se da cuenta? Amén. Para eso vino Dios, para romper las cadenas. Amén. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Así es. Él era el Salvador del mundo, dice la Así es, Biblia, Señor. y lo sigue siendo. Entonces, hay que entender algo. El adquirir conocimiento, el tener sabiduría, no es el problema, hermano. ¿Sabían ustedes que la sabiduría correcta proviene de Dios? Claro que sí, hermano. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 52, mire lo que dice. Jesús crecía en sabiduría. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Fíjese que Proverbios capítulo 8, versículo 22, les hablé, dice que Yahvé, ¿cierto?, poseía la sabiduría desde el principio. O sea, hablando de que lo poseía eternamente. Amén. Proverbio 8:22 dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aquí está hablando de la sabiduría que Dios poseía allá en el principio, ¿cierto? Amén. Entonces, vemos nosotros claramente que la sabiduría, ¿cierto?, proviene de Dios. Amén. De hecho, la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Amén. Entonces, la sabiduría proviene de Dios. Es la única verdadera. Pero Satanás, dice la Biblia, es el padre de mentira, hermano. Amén. Amén. Entonces, Satanás, ponga atención, Satanás es ese árbol que estaba en el Génesis, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, Satanás, él dedicaría toda su vida, hermano, a mezclar la palabra de Dios con dogmas humanos. Satanás, el engañador del mundo, mezclaría la verdad de Dios con doctrinas y mandamientos de hombres. A eso vino a enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios sabiendo esto, Dios sabiendo que el hombre iba a mezclar la palabra de Dios con sabiduría humana, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios esconde la revelación de la verdad y Satanás no la puede descifrar. Amén. Amén. Miren lo que dice Mateo 11, versículo 25. Lo estudiamos la semana pasada. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, o sea, estos misterios de los sabios y entendidos y lo revelaste a los niños. Amén. Recordemos por un momento, recordemos quién es Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amén. Entonces, tenemos nosotros claramente que existe un solo Dios. Así es. Un solo Dios. Pero dentro de ese Dios está el Padre. El Padre es el que escoge, el Padre es el que predestina antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Amén.
también está dentro de ese Dios, está el Hijo. Nosotros vimos que el Hijo redime. Así es. El Hijo es el que salva, el Hijo es el que paga el precio por nuestros pecados. Y también tenemos dentro de este mismo Dios, dentro de este único Dios, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica para estar delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía para obedecer toda la palabra de Dios. Entonces, Amén. dentro de este eterno y único Dios, son tres. ¿Se da cuenta? Amén. Y cada uno con sus diferentes funciones. Amén. Amén. Entonces, aquí está el Hijo. Viene a la tierra, ¿cierto? Es deidad descendiendo, entregando un mensaje de salvación. Y ahí, hermanos, vimos que habían tres ciudades que lo habían rechazado. Y el rechazo de esas tres ciudades produjo juicio, ¿se da Así cuenta? es, Señor, amén. Ahora, eso nos indica que el rechazar al Hijo de Dios produce juicio. Amén. Amén. Entonces Jesús, después de haber dicho todas estas cosas, nuestro Señor dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces yo hice la pregunta la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué el Padre es Dios? El Hijo es Dios. ¿Por qué el Hijo alaba al Padre? ¿Se acuerdan? Amén. Ahora recuerden, es Dios alabando a Dios. Amén. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué Jesús alaba al Padre? ¿Por qué Jesús alaba al Padre? Y eso es un misterio, ¿se da cuenta? Amén. Jesús está alabando al Padre porque el plan de redención se está llevando a cabo. Tal fue el diseño que ellos hicieron. Así es, Señor, amén. Amén. El plan de salvación tiene un misterio. Así es. Y Jesús dijo claramente, nadie puede ser salvo si el Padre no lo trajere. Así es, amén. No importa si va a la iglesia todos los días, no importa si busca la mejor denominación, no importa si busca la mejor religión de todo el mundo, eso no importa. Si el Padre no lo trae, se va a perder igual. Así es, amén. Amén. Entonces Jesús alaba al Padre porque el plan de redención se está llevando a cabo tal cual como fue diseñado. El plan de salvación tiene un misterio y Jesús es quien lo va a revelar. Amén. Mire, ponga mucha atención. Usted recuerda, hermanos, cuando nuestro Señor empezó a predicar y entonces cuando Él estaba predicando, de repente mira a la gente y dice que Él los conocía a todos. Así es. ¿Cierto? Él los conocía y no había nadie, oye, ¿sabes qué, Jesús? Mira, este es un verdadero creyente, este es un falso, mira. No, Jesús miraba, él ya los conocía a todos. No tan solo tenía el don de discernimiento, sino que él era Dios aquí en la tierra, hermano. Amén. Pero mire, ponga mucha atención a lo que dice nuestro Señor. Gracias te doy porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ahora, pensemos un poquito, Caín, ¿qué es lo que era? Él se creía sabio. La revelación que yo poseo, esa revelación a mí me va a llevar a ser parte de la eternidad. Ahora, pensemos un poquito en el Sanedrín. ¿Acaso los líderes no se creían sabios? Así es, amén. Oiga, los líderes eran intocables, hermano. Así es, Señor, amén. Ellos se creían sabios, ellos se creían entendidos. De hecho, a Jesús muchas veces le dijeron, ¿quién es este? ¿Acaso este no es el hijo de José el carpintero? ¿Qué hace este enseñando? ¿Quién le dio la autoridad de enseñar? Nosotros, el Sanedrín, tenemos la autoridad. Nos hemos preparado por años. Traemos un linaje de maestros. ¿Se da cuenta? Amén. Pero aquí viene nuestro Señor, va a Capernaum, va a Corazín, ¿cierto? Va a esas tres ciudades y nuestro Señor mira y solamente había unos pequeños predestinados. Así es, Señor, Ahí estaba amén. Pedro, un predestinado, ahí estaba Andrés, un predestinado, ahí estaba Juan, otro predestinado. Cada uno de ellos, Él los da y los rescata y los llama por su nombre. Amén. Vengan y síganme. Y después ve y dice,
estas ciudades por cuanto me han rechazado, entonces juicio viene contra ellos, ¿se da cuenta? Y entonces nuestro Señor dice, gracias, Padre. O sea, rescató lo que tenía que rescatar, y el resto sabía que se iba a perder. Y entonces ahí estaban los sabios, ahí estaban los entendidos. Ellos eran los judíos, los que tenían la ley, los que tenían la palabra, tenían todo para ser salvos. Pero ¿qué es lo que pasó? Ellos rechazaron al Mesías prometido. Amén. Ellos rechazaron la palabra de Génesis, capítulo 3, donde Dios dijo que enviaría una simiente, hermano, que derrotaría a Satanás. Así es, Señor. Amén. Entonces, esa simiente que fue prometida a Abraham, ellos la rechazaron. Esa simiente que fue prometida a Isaac, a Jacob, la rechazaron. Así es, Señor. Amén. La simiente que fue profetizada por los profetas, el Mesías que tenía que venir, cuando él llegó, ellos lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque ellos tenían el libro de la ciencia del bien y el mal en sus manos. Amén. Entonces ellos miraron a Jesús y miraron sus propios libros, sus propias leyes y dijeron, este no es el verdadero, este no es el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Por qué están rechazando a Jesús? Por lo mismo. Amén. Porque su denominación lo rechaza, Amén. porque su iglesia lo rechaza, porque los pastores lo rechazan. Así es, Señor. ¿Por Amén. qué? Porque son gente demasiado sabia, son demasiado entendidos. Por eso nuestro Señor dice, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas. Es algo oculto. Amén. La revelación es oculta, lo escondiste de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niñitos, a los pequeños. Amén. Entonces el plan de redención viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es, Y Señor. viene Amén. oculto, es solamente para unos pocos. Amén. Jesús lo llamó una manada pequeña. Amén. Entonces, la redención, la salvación, ponga atención, porque cuando llega nuestro Señor Jesucristo hay un cambio. Ahí vamos a hablar ahora de ese cambio, hermano. Entonces, el cambio no es por medio de sabiduría humana, hermano. No es por medio de estudios teológicos, no es por medio de doctrinas eclesiásticas, porque Jesús dice que el plan de redención está oculto. Amén. Amén. Vimos una escritura muy buena, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19, se la voy a leer, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Pero leímos nosotros en Eclesiastés capítulo 8, ¿cierto? Que la sabiduría, ¿cierto? Estaba ahí en el principio. Así es. Estaba, la sabiduría le pertenece a Dios, ¿cierto? La Biblia, ¿qué es lo que dice? En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿cierto? Pero mire, aquí está hablando de la sabiduría. Mire lo que dice Pablo, dice, pues está escrito, o sea, está profetizado, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿De qué le está hablando? De aquellos líderes que toman la palabra de Dios y toman la palabra humana, doctrina humana, y la mezclan. Así es. Amén. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, mire, el entendimiento de los entendidos. No, por si yo conozco la palabra, pues. Yo me sé cada libro, he leído la Biblia tantas veces. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Mira lo que dice, ¿dónde está el sabio? Así ¿Dónde es. está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No, mire, ponga atención, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Así es. Amén. Ahora, dése cuenta, Dios permitió Dios que Caín enloquezca con su propia sabiduría. ¿Escuchó eso? Amén. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Así es. Amén. Caín se está apartando de la palabra. Caín, Adán, mira, Caín se está alejando, no está creyendo. Adán se esforzó. Caín, mira, no. Déjame. Yo tengo mi sabiduría, yo tengo entendimiento. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ellos quisieron servir a Dios bajo los mismos términos de Caín. Y hoy en día exactamente ocurre lo mismo. Siguen
Los términos de Caín quisieron encontrar la vida eterna bajo las enseñanzas del padre de mentira. Ellos enloquecieron como Caín y hoy en día están locos como Caín. Ellos se enfurecieron, dice la Biblia, que se enfurecieron con Jesús, tal como Caín se enfureció. Hoy en día nos ocurre exactamente lo mismo. ¿Y por qué no se escribe que los fariseos estaban tan enfurecidos con Jesús? Porque Jesús tenía la correcta revelación. Amén. Jesús conocía el misterio de redención. Jesús conocía el misterio de salvación, el misterio para llegar a vida eterna, hermano. Amén. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque Abel recibió la correcta revelación, hermano. Abel conoció el misterio de redención. Abel sabía cómo volver a casa. Amén. Y Caín rechazó esa revelación. Entonces dice la Biblia que Caín se enfureció, ¿se da cuenta? Caín enloqueció y fue y mató a su hermano. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Enloquecieron, hermano. Se enfurecieron. ¿Y qué es lo que hicieron? Mataron al Mesías. ¿Se da cuenta? Por eso es que el Sanedrín se juntó. Ellos se enloquecieron. Ellos creían fielmente que su sabiduría era superior a lo que estaba enseñando Jesús. Ellos creían que Jesús era un falso ungido. ¿De dónde? Tú vas a ser el Cristo, el Mesías. ¿De dónde? Pablo empieza a hablar que el plan de Dios es una locura para el mundo. ¿Entendió eso? Pablo enseña que el plan de redención para salvación, el mundo lo mira como una locura. Primera de Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los judíos no creen en la salvación a través de Cristo. Los judíos no creen en el plan de redención. No creen que Dios mismo tuvo que descender y dar su vida para poder redimir una raza caída. Y los griegos dicen, yo no creo en la cruz del Calvario, pero creo en mi sabiduría. Los judíos buscan señales. Si eres el Hijo de Dios, muéstranos. Danos una señal. Y los griegos buscan sabiduría, buscan conocimiento. ¿Y qué pasó con los judíos? Se perdieron. ¿Qué pasó con los griegos? Ese conocimiento los llevó a tener una multitud de dioses. Los judíos tenían un solo Dios, pero estaban errados en su conocimiento, en su doctrina. Se perdieron. Los griegos tenían muchos dioses en su conocimiento, se perdieron. ¿Se da cuenta? Es increíble lo que Dios usa para salvación, para vida eterna, es despreciado por el hombre y su religión. Así es, Señor, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Es increíble, hermano, que el plan de Dios para redimirnos ha sido totalmente perfecto. Gloria a Dios. El plan de redención para nosotros ha sido glorioso, hermano. Dios ideó un plan y no tan solo eso, sino que Dios también al idearlo sabía de antemano quién se iba a salvar y quién iba a rechazar la palabra. Amén. Oiga, tan perfecto era el plan que Dios, dice la Biblia, nos escogió ante la fundación del mundo. Tú sí, tú no, tú no, tú no, tú no. Es que ustedes no van a amar mi palabra, pero tú sí vas a amar mi palabra. Gloria a Dios. Dios lo sabía desde el principio, hermano. Ahora mire, veamos el plan de redención del único y verdadero Dios. Y Pedro, el apóstol que estuvo ahí al lado de nuestro Señor Jesucristo, lo muestra. Ponga atención, el plan de redención muestra al Padre, muestra al Hijo y muestra al Espíritu Santo, los tres obrando en el pueblo de Dios. Mire, busque Primera de Pedro. Vamos a ver los tres en el plan de redención. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1.
Amén. Dice Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ahí tenemos a quién, al Padre, ¿cierto? O sea, uno era el Padre, el que está tronando ahora, mire. Era el Padre, el trueno de Dios tronando, justo cuando hablamos del Padre. Él dice, aquí estoy. Amén. Elegido según la presciencia de Dios Padre, ¿cierto? Entonces, el primero es el Padre. Él nos escogió por su preconocimiento, por su presciencia, ¿cierto? Él sabía que usted, hermano y hermana, amaría la palabra de Dios, que yo amaría la palabra de Dios. Él sabía que nosotros obedeceríamos su palabra, Amén. que usted y yo viviríamos su palabra. Amén. Ahí tenemos al Padre, ¿cierto? ¿Qué más dice? En santificación del Espíritu para obedecer. O sea, ahí tenemos al segundo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos santifica, ¿cierto? Amén. Y nos guía para obedecer la palabra de Dios. Amén. Ahí tenemos dos, ¿se da cuenta? Y tres, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. O sea, la sangre de Jesucristo nos compra. La sangre de Jesucristo paga el precio. No, la sangre de Jesucristo nos redime, ¿cierto? Amén. Somos redimidos por el Hijo de Dios. Tenemos a los tres Amén. participando en nuestra salvación, en nuestra redención. Amén. ¿Y qué dice? Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, después de saber de esta revelación, hermano, solamente tenemos que dar gracias a Dios y estar en paz. Amén. Gracias, Señor, porque vamos por el camino correcto. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que después de esta vida vamos a la otra vida, a nuestra eternidad, porque tú nos has revelado estos misterios, hermano. Amén. Entonces, este es un plan oculto, un misterio, hermano, un misterio de redención del único y verdadero Dios. Amén. El único y verdadero Dios, en donde está, no se olvide, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora entiende, hermano, por qué Dios nos escogió a nosotros Así es, Señor. Amén. y no escogió a otro. ¿Por qué al otro no llega a mí? Sí, no, usted quédese callado nomás, hermano, y diga gracias, Señor, por haberme escogido, hermano. Gracias. ¿Por qué? Porque no son nuestros méritos, hermano. No hay méritos, nosotros no tenemos ni siquiera sabiduría, hermano. Solo su gracia nos tiene de pie delante de Él. Amén. Mateo 11:26 dice, sí, Padre, te alabo, porque así te agradó. Amén, Señor. Oiga, Dios nos escogió. ¿Por qué? Porque Él quiso. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Él vio en nosotros algo que el mundo no ve. Así es, Señor. Amén. Él vio en usted algo que su compañero de trabajo no ve. Así es, Él Señor. vio en nosotros algo que nuestros vecinos no ven. Amén. Él vio en nosotros eternidad. Amén. Siempre nosotros estuvimos en los lomos del Padre eterno, hermanos. Señor, gloria a Él dijo, yo los escojo y los amo primero porque ustedes me amarán. Amén. Amén. Oiga, hermano, qué tremendo plan de redención. Yo los predestino porque ustedes caminarán conforme al plan de redención. Ustedes van a entender el plan. A ustedes les será revelado el plan. Yo los escojo porque así me agrada. Ellos, ustedes están bajo mi voluntad. Ustedes serán un vaso de honra. Ustedes aceptarán el plan de redención, el plan del sacrificio de la cruz del Calvario. Ustedes recibirán vida eterna. Ustedes creerán que el Hijo de Dios venció la muerte con poder. Amén. No tan solo, sino que también resucitó con poder. Amén. Entonces, ustedes, creyentes, serán guiados por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, aquí viene nuestro Señor Jesucristo y dice lo siguiente: todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Amén. Ahora, piense usted, Jesús está hablando donde hay un montón de judíos. ¿Se da cuenta?
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ellos no lo pudieron conocer. Así es, amén. Hasta el día de hoy no lo pueden Así conocer, es, amén. sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, estas son las cosas que a muchas personas confunden. El mundo se trastorna, se da cuenta, se vuelve loco tratando de descifrar qué es lo que quiso decir Jesús con estas palabras. No las entiendo, ¿qué es lo que quiso decir? Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Amén. Entonces, busque Mateo capítulo 28. Comparemos este texto que acabamos de leer, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Comparemos este texto con lo que dijo Jesús una vez que dio su vida y una vez que resucitó. Amén. Versículo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Miren lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y lo que acabamos de leer es, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Eso lo dijo antes de ser crucificado, antes de su resurrección. Y ahora, una vez que Jesús resucita, Él viene y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, hermano, yo creo que esas palabras es para que la tierra tiemble, hermano. Amén. Ahora ponga atención. Todo el poder, dice Jesús, me ha sido entregado. Así es, Señor. Tanto en el cielo como en la tierra. Yo tengo el control de todo. A mí me ha sido entregado. Ahora, esto hay que entenderlo muy bien, porque hay muchas personas que dicen lo siguiente. O sea, ahora Jesús manda al Padre. ¿Me entiende? La gente se confunde, hermano. La gente no entiende el ciclo de Dios, por así decirlo. Amén. Cuando él dijo en Mateo capítulo 11, todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, él está diciendo exactamente la misma verdad que está diciendo ahora. Yo tengo toda la autoridad. Yo tengo la correcta revelación. Yo soy el verbo, la palabra, la sabiduría que estuvo allá en el principio. Amén. Así es, amén. Ahora, comparemos otro texto. Busque San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 3. Dice, San Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, ¿leyeron eso? Amén. ¿Sabía Jesús? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Escucharon eso? Amén. O sea, aquí este texto está confirmando de que el Padre le ha dado todas las cosas. Amén. Amén. Yo estoy colocándole a usted para que usted entienda en la posición que se encuentra Jesús aquí en la tierra. Así es. Busque San Juan 17. Veamos otro pasaje que nos muestra a Jesús testificando que todo el poder y autoridad le ha sido entregado. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se da cuenta que hay una glorificación mutua? Amén. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre.
Ahora vea el versículo 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, esto significa le has dado poder Amén. sobre toda carne, ponga atención ahora, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. Ahora, Dios, recuerde, es Dios el que escoge, lo leímos, ¿cierto? El otro día, es Dios el que predestina. Amén. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo y Él, dice aquí, no puede darle vida eterna a cualquiera. Así es, amén. Oiga, pero es que antes nosotros pensamos, bueno, Dios murió por todo el mundo, ¿cierto? Pero aquí nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne? O sea, tiene potestad sobre el hindú, sobre el mahometano, sobre el católico, sobre el judío, sobre el gentil, sobre toda carne, ¿cierto? Pero miren lo que dice, para que dé vida eterna. Amén. ¿A quién? ¿A quién? A todos los que le diste. Amén. Ninguno más y ninguno menos. Así es. ¿Entiende eso, Amén. hermano? Entonces, mire lo que tengo que decir ahora, porque esto es importante. El único que puede dar vida eterna es el Hijo de Dios. Amén. El único que puede, ahí Jesús lo está diciendo. Amén. Mire, leamos de nuevo. Dice, para que dé vida eterna. O sea, esa no es la misión del Padre. Esa es la misión del Hijo. El Hijo viene y paga el precio por aquellos que el Padre le da. Amén. Aquellos que el Padre predestina con anticipación. Así es, amén. Entonces, es el Hijo el que paga el precio. Es el Hijo el que da vida eterna. Entonces, el único que puede dar vida eterna es el Hijo de Dios. Amén. El único que tiene poder para redimir es el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? El Padre no hace eso. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre le entrega todo el poder al Hijo. Me es dado todo el poder. Amén. Así es, amén. Jesús recibe todo el poder para redimir el Hijo de Dios. No hay otra forma. Es Jesús quien pagó el precio. Amén. Hay algunos que dicen, yo no voy a Jesús, yo voy al Padre. Y se van a encontrar con que yo no soy el que redime. Amén. Ustedes tienen que ser redimidos por el Hijo. Si ustedes rechazan al Hijo, rechazan al Padre. Y si ustedes rechazan al Padre, rechazan al Hijo. Amén. Hay que entender, por así decirlo, las funciones. Oh, mi Cristo. Dios, el único Dios. Amén. Pero dentro de ese único Dios está el Padre. Repito, el que predestina, el que escoge Amén. antes de la fundación del mundo. Está el Hijo que viene y redime, que da vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces hay que entender las funciones. Y está el Espíritu Santo, dice la Biblia, el que nos santifica, Amén. el que nos guía para obedecer la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no hay otra forma de recibir redención. Así es. Por eso es que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Amén. Calvario. Sí, Por eso es que Señor. la semana pasada cenamos, ¿cierto? Amén. Por eso es que nosotros compartimos de la mesa y Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Amén. Y nosotros lo hacemos en gratitud, hermano, Amén. porque estamos agradecidos de Él. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es que el Padre no se reservó nada para sí, Amén, Señor. sino que todo le fue entregado al Hijo. Amén. Amén. Entonces, pero lo que hay que entender aquí es que hay un solo Dios, por hermano. Eso no se nos puede escapar. Amén. Entonces, no hay que perder de vista al Padre. Esto es muy importante, no hay que perder de vista al Hijo y no hay que perder de vista al Espíritu Santo. Amén. Por eso es que Jesús dijo,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan 8:18. Miren lo que dice. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Se da cuenta? Sí, Señor. Entonces, rechazar al Padre es rechazar al Hijo. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que el único y santo Dios, que son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, veamos, el Padre Dios le dice al Hijo Dios, ahora te entrego todo el poder porque es tu tiempo de redimir. Amén. ¿Entiende eso? Amén. El Padre Dios le dice al Hijo Dios, ahora es tu tiempo de redimir. Yo te entrego todo el poder. Ahora es el tiempo que tú sigas con el plan ya trazado. Todo aquel que yo predestiné, dice el Padre, todo aquel que yo escogí, ahora es tiempo de que tú lo redimas. Entonces yo te entrego todo el poder. Entonces, busque San Juan capítulo 6, versículo. Vamos a ver cuál es el plan ya trazado. Juan capítulo 6, y vamos a ver el plan trazado, hermano, amén. Juan capítulo 6, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Escucharon esto? Amén. Sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién va a resucitar? Es el mismo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el que da vida. Ahora, mira, sigamos en el 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, el Padre, que es Dios, ¿cierto? Envía al Hijo, que es Dios, ¿cierto? Y mira, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿escucharon eso? Amén. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, Amén. tenga vida eterna. Amén. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que no creen en Jesucristo? Mira lo que dice. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo, o sea, aquel que ve a Jesucristo y cree en Él, de que Él es el Redentor, el que redime, tenga vida eterna. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Y yo, Jesucristo, yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Así es. Amén. Entonces, busque San Juan capítulo 3, porque hay otra cita muy buena, hermano, que tengo que presentarles el día de hoy. San Juan capítulo 3. Y nos va a mostrar el poder que hay detrás de la redención, el poder que hay en el Hijo. Amén. Amén. Juan 3, 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Escucharon eso? Amén. Nuevamente confirma que el Padre entrega todo en las manos de Jesús, de su Hijo. Amén. Amén. Sigamos, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Amén. Sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Oye, hermano, yo creo que está súper claro, Sí, hermano. Muchos dicen,
yo creo en el Padre, rechaza al Hijo, está perdido. Pero yo voy a la iglesia, yo tengo una Biblia, está perdido. ¿Pero qué? Si yo creo en Dios, yo sé que Él me va a rescatar. No, no, el que redime es el Hijo. Si tú lo rechazas, estás perdido. No verás la vida eterna. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice? Ahí enfrentará al Padre. Escuchen bien, es el Hijo quien muestra misericordia, ¿o no? La misión del Hijo es mostrar misericordia. Nosotros por gracia somos salvos. Pero el Padre, oiga, no, 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 no. No, no, no. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios porque aquel que lo ve cara a cara muere. ¿Por qué? Porque santo, santo, santo. ¿Se da cuenta? Ahora, el Hijo es el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, si no, póngale atención a esto, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces viene el Padre y la persona se presenta, Padre, he creído toda la vida en ti. ¿Creíste en el Mesías? ¿Creíste en el plan de redención? No, lo que pasa, te quería saltar ese paso. La ira de Dios. ¿Escucharon eso? Amén. Ahora, ¿entiende por qué el Padre le entrega toda autoridad al Hijo? ¿Está entendiendo por qué el Padre le entrega toda autoridad? Jesús adquiere toda autoridad porque ahora solamente a través de él hay vida eterna. Amén. El Padre le entrega toda la autoridad al Hijo porque solamente a través de él hay vida eterna. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Entendió esa parte? Amén. Sigamos entonces. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie, perdón, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, tener la revelación de quién es el Padre y tener la revelación de quién es el Hijo es algo oculto, que a no todos les es entregado, hermano. Es un plan de redención. Ahora, entonces hay que conocer los tiempos. El Hijo de Dios, ahí estando en la tierra, toma toda la autoridad. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. Lo acabamos de leer. Ahora, pensemos en lo siguiente. Está el Hijo, y como el Hijo recibe toda autoridad, ¿quién es el que va caminando ahí? Pero ¿quién es el que va caminando? Es Dios aquí en la tierra. Él es toda autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre le entrega toda autoridad. Entonces ahí va Dios mismo caminando, va Dios mismo entregando el mensaje de redención, el mensaje de salvación y vida eterna, y entonces Dios mismo está liberando de la esclavitud, Dios mismo está entregando un mensaje liberador. ¿Por qué? Porque recibió toda autoridad, todo poder. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora que Dios mismo está aquí en la tierra, ¿para qué? Para redimir. Entonces, el Padre, por así decirlo, le hace el pase. Tú estás en la tierra, el Hijo de Dios está en la tierra. Dios mismo, ahora el Hijo de Dios está en la tierra, toma, tienes todo el poder. El Padre le entrega, se hace a un lado y entonces el Hijo de Dios empieza aquí a redimir. Amén. Es un pase que le dan. Toma, ahora te toca a ti. Ahora te entrego toda autoridad. Y esto está escrito en la Biblia. Busque Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. Amén. Está en el medio de la Biblia, Salmos capítulo 2.
Versículo 6, miren lo que dice. Este es Dios hablando. Amén. Este es Dios hablando. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Aquí está hablando Dios. Yo publicaré el decreto. O sea, yo hablaré. ¿Cierto? Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Ahora miren lo que dice el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Escucharon eso? Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre al Hijo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué más dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, ¿qué cosa? Los confines de la tierra. El Padre está hablando profetizando lo que va a hacer con el Hijo. Ese es el Padre entregando una profecía. Tú, Hijo, tendrás toda autoridad, todo poder, todo reino te pertenecerá. Ahora mire, ponga atención a lo que dice en el mismo Salmos capítulo 2, pero ahora el versículo 10. Miren lo que dice. Ahora pues, oh reyes, ahora está dirigiéndose al mundo. Amén. Sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Miren lo que dice ahora. Honrad al Hijo. ¿Escucharon eso? Honrad al Hijo para que no se enoje. En otras palabras, honrar a Jesucristo, al que iba a venir, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Ahora, si usted se da cuenta, es el Padre entregando toda autoridad al Hijo, honrándolo y diciendo, créanle, Él es la puerta, Él es la luz del mundo, Él es la vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida, créanle. Miren el poder que tiene el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Toda autoridad, todo poder. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, hablando Jesús aquí, dice, y el que vivo y estuve muerto. Aquí Jesús hablando. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué más dice Jesús? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque pensemos un momento. Él recibe toda autoridad. Amén. ¿Entiende eso? Amén. Jesús recibe toda autoridad. Entonces, el Hijo de Dios no puede morir por mano. El Hijo de Dios descendió del cielo, ¿cierto? Y se metió en un cuerpo semejante al cuerpo de nosotros. Vino con total autoridad. ¿Para qué? Para vencer la muerte. Amén. Vino con total autoridad para derrotar a Satanás y así poder redimir a los hijos predestinados. Entonces, los judíos tomaron a Jesús y lo llevaron a la cruz del Calvario. Entonces, la deidad de Dios, la deidad de ese Hijo de Dios, salió de ese cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ese cuerpo pudiera morir. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos enterraron el cuerpo. Y mientras tanto, ¿qué ocurrió con el Hijo de Dios? El Hijo de Dios descendió, hermano, hasta el mismo infierno. O sea, la deidad misma de Dios que tiene todo poder, descendió al infierno. ¿A qué? A reclamar. Yo vengo a tomar las llaves de la muerte y del Hades. Tú, Satanás, ya no tienes el control, tú ya no tienes más poder sobre mis hijos predestinados, porque ahora yo los redimo con la sangre que ha sido derramada. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios
como toda autoridad le fue entregada, él descendió, hermano, al infierno y tomó las llaves de la muerte y del Hades. Y entonces él dice, yo vengo con toda autoridad, yo vengo con el poder de Dios. El Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Libera a su pueblo que estaba ahí atado, ahí en la tumba. Entonces la Biblia dice que resucitan ellos, los hijos de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Y al tercer día, una vez más, el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, entra en ese cuerpo que estaba en la tumba por 3 días, llamado Jesús, y entonces lo resucita de los muertos. Amén. Por eso dijo, estuve muerto, Así es. mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Eso habla de que ahora tiene vida eterna. Y todo aquel, y todo lo que produce nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Todo el poder está a su disposición. ¿Se da cuenta? Y nadie dice, conoce al Hijo sino el Padre, ¿cierto? Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Por qué? Porque ambos estaban ahí en eternidad, hermano. Amén. Nadie conoce su esencia divina, su genealogía, su generación eterna. Y todo, por lo tanto, hermano, los hombres, por así decirlo, Jesús le está diciendo, no deben escuchar a los escribas, a los fariseos. Lo que digan de mí no lo escuchen. Los ministros dicen de mí, oiga, no le pongan atención. ¿Se da cuenta? Sino que el Padre me conoce. ¿Se da cuenta? El Padre ha revelado del cielo quién es Jesús. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Amén. Nadie puede ver al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie puede recibir al Padre si no es a través del Hijo de Dios. Es un plan, hermano, ideado por Dios. Y es un plan de redención que nos ha sido revelado a nosotros. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Espero que hayan puesto la atención necesaria para poder captar el plan de redención. La próxima semana vamos a comenzar a seguir con este tema, hermano. ¿Por qué? Porque hay que entender que llega el momento en que el Hijo de Dios le entrega el poder al Padre. Y eso lo habla Pablo, hermano, está súper claro. Le mandé hoy día la cita al hermano Germán. Está súper claro en la Biblia, hermano. Nosotros tenemos que entender cuál es el plan de Dios, el plan de redención. Vamos a orar al Señor, hermano. Amén. Amén.